Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya están de regreso con más actualidad y las noticias de hoy en Ciudadano ADN. Y el año pasado los platinos también. Nos pillaron pelando. Pero estamos hablando de cine, ¿cómo no? Pelando maravillosamente. Seguimos de pie con las visitas de lujo, pero tenemos sorpresa porque esta no va a ser solo una visita. Es una inauguración. Bienvenido. Sí, de un nuevo ciudadano. Es un placer. Sí, que se suma a este programa. El placer es mío. Ya lo escucharon. Daniel Olave, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Bien, muchas gracias. Qué gusto, de verdad qué gusto. Oye, estábamos hablando de cine, Cristian. obviamente. Sí, si venía saliendo me encontré Cecilia ahí en el Roth. pasillo con Cecilia Roth, Y la lo que gran pasó Cecilia con Roth. Val Muchas Kilmer, gracias a la además. gente que ha escrito por Cecilia Roth. Nos escribió mucha gente por la entrevista, la conversación que tuvimos. Sí. Increíble, así. Y también mencionábamos que en la madrugada te leí, Daniel, a propósito de la muerte de Val Kilmer. Se nos fue sorpresivamente para pues, muchos porque 65 años. 65 años era joven, estaba enfermo, había tenido un cáncer en la garganta hace más de 10 años, pero se había recuperado, había remitido el cáncer. Sí. Había quedado con secuelas, había perdido la voz y por eso no actuaba, pero no estaba enfermo. Esta fue una neumonía y falleció. Yo creo que con el día quizás salgan después más informaciones. Lo que pasa es que él adscribía a una religión muy específica, que es la iglesia del Cristo científico, y no creen en la salud, sino que creen que la gente se mejora orando, que las enfermedades son manifestaciones de los problemas del alma. Sí, como que somatizan. Entonces probablemente trató de pasar la neumonía rezando y no le funcionó. De hecho, casi se murió del cáncer por eso. Sus hijos lo obligaron a hacer quimioterapia. Él no quería tratarse, él quería hacerlo a través de su religión. Mira. Y por eso finalmente tuvo secuelas. Y ahora él dice que las secuelas no habían sido por la enfermedad, sino que por el tratamiento. Había sido la quimioterapia, la radioterapia, la que le había destruido las cuerdas vocales. No sabemos si esa era la razón, pero pilló a mucha gente a sorpresa, aunque ya se había retirado prácticamente del cine porque no podía actuar, salvo ese último papelito en Top Gun Maverick, que fue un regalito de su amigo Tom Cruise. Iceman, ¿no? Sí. Personaje, claro, de la primera y después lo toma tantos años después, ¿no? Bueno, con Daniel Olave vamos a hablar, por supuesto, de cine, de series, de cultura pop, pero también y sobre todo a partir de este mes de libros. Porque ahora ya no es el 23 de abril el Día del Libro, es el mes del libro, Abril, ¿no? Así es, muy bonito eso que se ha ido instaurando esta tradición. En otros países se celebra el Día del Libro a lo grande, con unas ferias así callejeras, con todos los más grandes escritores firmando. Se supone, por ejemplo, en España, donde celebran San Jordi, que es como la gran fiesta, se venden incluso más libros que en Navidad. O sea, es así de importante la fecha. Y acá de a poco se ha ido instaurando. También los colegios lo utilizan como una oportunidad para hacer actividades con los niños, hacen cafés literarios, invitan a los papás. Es una de las múltiples momentos y formas para estimular la lectura, que suele creerse que, por ejemplo, en Chile no se lee. Pregunta. ¿Y? ¿No? ¿Se lee? ¿No es? ¿Se lee? Se lee harto en Chile. Es un mito que no se lee en Chile. Ahora, otro problema es que lo que sí hay estudios que dicen que la gente lee pero no entiende lo que lee. Esa es otra cosa. No quiere decir que todo el mundo que lee y no entiende lo que lee, pero hay en los estudios claro, que se han hecho distintos. Una de las fallas más grandes que tiene el público lector, y no solo el niño, sino que el adulto, es la falta de comprensión de lectura. Pero la lectura, la venta de libros por un lado y los estudios y las encuestas que hay sobre uso de lectura no son bajos en Chile para nada. Hay un alto porcentaje de gente que incluso dice que lee un libro al mes o que lee todos los días algo, sobre el 50%. Uno siempre puede tener la duda, la gente lo dice para no quedar mal, pero son encuestas anónimas, ¿no? Nadie va a quedar mal porque dice que no lee. Sobre todo hoy día que como que ya no es como antes. Antes la gente le daba lata decir que no leía o pasar por ignorante. Claro, ahora podéis decir. Ahora no incluso es como choro decir que eres ignorante, ¿no? Ahora, o se nota que no leen muchísimo, cosa de ver la clase política, como hacen como aspaviento de aquello, ¿no? La verdad, hay un ministro que decía, yo leo 20 libros al año. Sí, me acuerdo, nuestro común amigo y admirado Pancho Mat siempre dice que la lectura es un músculo, ¿no? Y que hay que entrenarlo, y que si tú lo dejas, después lo puedes volver a retomar, pero te cuesta más, ¿no? O sea, es entrenarlo, es un músculo que se entrena. Pero se critica un poco la imposición de la lectura en los colegios, que hace que los niños se alejen de los libros porque les hacen leer cosas que no les gustan. Hay gente que dice que es clave leer por gusto y leer cosas que te gustan. Hay otros que dicen que la gracia de leer es leer
incluso cosas que no son sencillas o que no te gustan, pero que es parte como del desafío, claro, ¿no? De aprender cosas nuevas, de, como tú dices, ejercitar ese músculo. Daniel Olave, pero aquí la gran pregunta hoy por hoy para partir es, ¿qué estamos leyendo los chilenos? Porque yo me acuerdo y lo conversábamos que cuando, no sé, hace 20 años, 15 años, uno miraba los rankings de las editoriales o de las librerías, habían puros títulos internacionales. Con suerte una Isabel Allende de repente así metía entre medio. Mucho bestseller. Exacto, mucho bestseller. Y autoayuda, Paulo Coelho, una época. Sí, era un hitazo. Pero de repente después empezaron a aparecer estos libros como de la historia B, el lado B, la biografía no sé qué. Y hoy día uno mira y hay mucho escritor y escritora chilena, hay harta diversidad. ¿Qué estamos leyendo los chilenos? Mira, yo creo que eso ha sido un gran cambio. Yo empecé a trabajar en el mundo editorial aproximadamente hace 12 años. Antes, mucho tiempo periodista y como en el mundo de la cultura, y uno se interesaba en estos temas, pero no la conocía de adentro. Y sí, yo creo que hubo un quiebre grande, yo creo que por ahí, curiosamente hace más de 10 años, cuando se cumplieron los 40 años del golpe militar, hubo un boom de literatura chilena testimonial. En el fondo en Chile hay un gran espacio de la historia que no está en los medios oficiales, no estuvo en los libros, no se estudió en los colegios y en la prensa tampoco. Y hasta el día de hoy la prensa tiene como una deuda muy grande con parte importante de la realidad nacional. Y empezaron a salir libros periodísticos, de investigación periodística, reportajes en televisión, ¿te acuerdas? Sí. Los archivos del Cardenal, serie de ficción, los archivos secretos de la dictadura también, eran como documentales que nunca habían pasado por televisión. Y creo que la gente ahí tuvo como una necesidad de ver y repasar la historia, no solo desde el punto de vista político y contingente con la historia del golpe, sino que en general, con una mirada que no fuera la típica, la tradicional o la oficial de la historia. Y ahí hubo un boom innegable, por ejemplo, el nombre de Jorge Baradit, que de alguna manera con la historia secreta de Chile, que ahí abrió un espacio. Tiene un récord muy difícil de igualar. Él llegó a vender más de 100.000 ejemplares de esa trilogía original. Después hubo más libros en la misma senda y salieron muchos otros libros con ese mismo estilo. Claro. Yo creo que hoy día ya no hay ese mismo interés, cosa de ver lo que pasó ahora nomás con los 50 años del golpe militar, como que pasó más piola incluso que los 40, sí. Ha cambiado el contexto, la realidad internacional, nacional, no nos vamos a ir en la sociológica ni la política, pero sigue habiendo, yo creo, así, si tú me dices qué se lee hoy, se lee mucha historia. Lo que a la gente le gusta es la historia. Las novelas históricas, por ejemplo, sí, es un género en sí mismo, sí. Y que hay gente famosa, Santiago Posteguillo, sí, que tú bien conoces. Lo tuvimos acá también, en Santiago. Y de Alfonso Falcone. Esos autores que tienen la historia, hacen la historia como la convierten en historias apasionantes, novelas como casi de suspenso, ¿no? Sí. Con estructura de thriller, y a veces son novelones de 800 páginas, la gente se los devora. Me acuerdo, hace tiempo atrás había otros que eran la época de Grecia antigua, claro. Vamos a mirar el nombre de este italiano, que hacía estas novelas históricas, ya me voy a acordar. Siempre ha habido su interés, pero ahora también hay autores nacionales que hacen novela histórica y que funcionan muy bien. Carlos Tromben, por ejemplo, ha hecho novela. Claro. Y ahora último, Guillermo Parvex, también, que pasó primero a escribir no ficción. Él recopiló información, ¿no?, sobre la guerra del Pacífico, sobre el soldado de Tres Guerras, sí, el veterano pero de Tres Guerras. Derivó a la novela. ¿Luigi Pirandello será? No, ese es más antiguo. No, era un señor que escribía Alexandros y otros libros así como claro, de Guillermo Parvex, lo que tú comentabas, ¿no? Que parte como una especie de recopilación histórica y después nos acercamos hacia algo más novelado, pero con esa base histórica, ¿no? Que me parece que ahí hay mucha investigación. Él es un fanático de la historia y qué sé yo, y hizo libros que eran de no ficción, pero ahora está haciendo libros históricos, sí, ambientados en esos mismos periodos donde él ha estado investigando. Por ejemplo, el año pasado, El soldado por circunstancia. Claro. Fue uno de los libros con mucha venta, muy exitoso y durante todo el año. O sea, son libros de largo alcance, ¿no? Hay un término, están los bestsellers, pero también están los longsellers, que son aquellos libros que se mantienen. Se mantienen, ¿no?, un rato, sí, es verdad. Y ahora último acaba de sacar La sombra de Patricio Lynch, que se acerca a la figura de Lynch, pero de otro personaje. Él rescata un personaje secundario de la historia de Chile, que era el espía, el que propició toda la invasión a Lima y todo. Entonces transforma un periodo histórico que la gente conoce mucho, pero que no
conoce parte de ello y cuenta esa otra parte, la otra parte como la intriga política. Carlos Basso también hace harto eso, con las ucronías. Esa Francisco tendencia, Ortega. el Pancho, obviamente, esa tendencia es nacional. ¿Hay una saludable visión latinoamericana también al respecto, o hasta mundial? No, es mundial sin duda. O sea, los grandes autores. ¿Por qué en Chile la gente le raya leer sobre Julio César, por ejemplo? ¿No? Claro. O sea, claramente la historia es un tema de interés. Pero la gracia es que hoy día también se acerque a la historia chilena. Y hay autores que se van más por el tema de la ficción, el thriller conspiranoico, como Pancho Ortega, como lo hizo Carlos Basso, y hay otros, ¿no?, que son más como Carlos Tromen o Guillermo Parvex, que se dedican a trabajar la historia de Chile, buscarlo, la parte emocionante. Por ahí Alfredo Sepúlveda, por ejemplo, esa novela de O'Higgins, que era un novelón, tomar estos personajes que a veces uno los vio en el colegio, los ve en la tele, pero hacerlo a través de libros que son al mismo tiempo novelas. Es decir, está la historia de Chile, pero está con el elemento como de emoción y con una escritura que haga que la gente se sienta atraída por esa historia. Ese es uno de los elementos, digamos, de los temas, si uno quiere, así que son permanentes en el interés público. Por ahí estaba viendo hace poco un estudio, porque también uno tiene una impresión, conoce un poco la industria, pero los estudios te ayudan un poco a sistematizar esta información y dicen que, por ejemplo, entre los adultos se lee también más no ficción, por ahí entra la autoayuda, estos libros de psicología, estos libros como de economía o marketing. Tutoriales harto así como de cocina, de finanzas familiares. De los libros por ejemplo, en su momento fue bestseller la Coña Churra con sus libros de cocina. Claro. Pero hay por ejemplo, un longseller, un libro que lleva 25 años y es el más vendido del sello Aguilar, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que es un norteamericano que escribe estas cosas, estas finanzas personales, como hágase rico, y lleva 25 años vendiendo el libro sin parar en toda Latinoamérica, es bestseller en toda Hispanoamérica, aparte de mundo anglosajón. Yo hablo que además aquí también pasa, eso me refería, pero por ejemplo, hoy día se está abriendo mucho a la gente a la divulgación científica. Andrés Gomberov, el profe Massa, el mismo Gabriel León, que hacen libros de ciencia, pero de manera entretenida, pero no por eso superficiales ni livianos, y hacen que la gente esos temas dice, ay, qué lata la ciencia, no. Uno propone un programa de ciencia en televisión y te miran con cara de... O sea, aquí estamos hablando casi como esta franja cultural. Mira, si no has comido viaje, ahí está, ahí no hay cultura distinta, ¿no? Es la cuota, claro. Y curiosamente, por ejemplo, Gabriel León, que le fue muy bien con estos libros de cultura popular, pero ciencia pop, después empezó a meterse en el mundo de los niños y es increíble cómo le va. Increíble. Vende muchísimo, los niños se entusiasman con la ciencia. Mucho. Él hace unas presentaciones que son muy entretenidas si alguien tiene la posibilidad de ir a verlo o llevar a sus niños. La verdad es que él así en vivo es como se va de gira a concierto. Los cabros chicos así y participan y preguntan, tiene esa capacidad como para hacerlo, y los libros son muy entretenidos. Cuando sacó el primero, que es ¿Para qué sirven los mocos? ¿No? Era como, le ponemos así, como que la gente se asustaba. O sea, los cabros veían el título y ya lo querían leer. Pero los papás son los que compran, a lo mejor no van a querer. Te aseguro que sí. Yo me acuerdo que hubo una discusión en la editorial, así como le ponemos ese nombre. Pero es muy bueno. Pero claro, o sea, los cabros chicos. Yo me acuerdo de un programa que yo veía cuando niño, El Mundo Según Big Man. El mundo de Big Man, que era un personaje que era un científico loco, con el pelo, con un ratón, era muy bueno, y tenía ese estilo, y ahí yo aprendí para qué servían los mocos, y él lo explicó. Yo estoy seguro que esas son cosas que funcionan siempre, pero hay que tener esa capacidad, ¿no? No todo el mundo que sabe ciencia puede ser un buen profesor, un buen escritor o un buen divulgador de ciencia. Entonces, tenemos esos temas como de no ficción, que se llama, libros que son más de ensayo, distintos temas que los adultos están viendo bastante, y por ahí también entran libros como más pesados, por ejemplo Yuval Harari, con Nexus ahora, pero que ha sacado otros libros que han sido bestseller enormes en Chile, y son libros que uno dice, son temas complejos sobre el origen de la humanidad, o sobre la ciencia más actual, y se vuelven bestseller. Uno siempre tiene la duda, ¿será como que se vuelven moda y como que la gente por pose compra estos libros? Claro, y no los lee. Puede ser una parte, pero es imposible que un libro que tiene ese nivel de venta y ese como que provocan discusión, la gente se vuelve como que se queda afuera,
Ah, claro, Si sí. no- No tenés tema de conversación si no estás Exactamente. ahí. Mira, Bueno, sí, dime. yo te iba a decir, Daniel Lavillo, que se nos va acabando el tiempo, pero yo creo que para la próxima sesión ya dejamos como instalado, porque una de las aperturas que ha habido también me parece que es el mundo del manga. A partir de lo que ha pasado con la foto del estudio Ghibli y todo lo demás, que nosotros no la vamos a hacer, Muy una falta de bien. respeto contra Miyazaki. Efectivamente, los jóvenes, ¿no? La lectura que hace un tiempo era, no sé, a partir de Harry Potter, Crepúsculo y esas sagas, hoy día el anime y el manga también les ha abierto el mundo de la lectura mucho a los más jóvenes. Así es, toda esa cultura japo, esa estética, el cine, los monitos animados y los cómics, hoy día es una primera lectura, es lo que hace a los chicos leer. Así como hace 20 años atrás mucha gente arriscaba la nariz por Harry Potter, algunos lo encontraban hasta diabólico, porque sabían mago y no sé qué. Hay una generación completa que entró por Harry Potter, que se puso a leer y que se puso a escribir. Y hoy día tenemos un montón de autores, por ejemplo, la fantasía sigue siendo de las cosas más leídas por los jóvenes. Mira. Y ahora salió el último libro de los Juegos del Hambre. Ah, sí, y ya ¿verdad? inmediatamente entró al primer lugar del ranking. Y hay gente que ya es adulta, que lo leyó hace varios años atrás, cuando eran niños o adolescentes, que pueden estar leyendo otras cosas, poesía, literatura, pero van a volver a ese libro porque los marcó y les siguen. Entonces, no es que la gente, hay el público que lee una cosa u otra, como el cine. Uno puede ver una película iraní en blanco y negro, semimuda, de 4 horas y media, y puede disfrutar igual con una película cómica o una tontera de estas de terror clase Z, porque el cinéfilo, como el lector, puede apreciar muchas cosas. Hoy día la variedad es amplia. La Asistenta, por ejemplo, ese thriller. ¡Ay, qué maravilloso! Es el libro del año pasado, las 3 partes Sí, siguen. por favor, súper recomendadísimo. Está en De hecho, los va a ir al primeros- cine. En diciembre llega la película, la primera parte, en diciembre de este año, y durante este año vienen varios nuevos libros de esta misma autora, porque es muy prolífica. Freida McFadden. Freida McFadden. Y tiene muchos libros ya publicados antes de que en español pegara La Asistenta, entonces ahora están traduciendo los libros que ya había hecho y vienen hartos. Oportunidad para ponerse al día con los libros. A fin de mes, 27 y 28 de abril, sábado y domingo, justo Ajá. para el Día del Libro, en la Corporación Cultural de Providencia va a estar el Festival Penguin Providencia. Maravilloso. Donde la editorial Penguin Random House, junto a la Municipalidad de Providencia, va a tener 2 días de presentaciones, conversaciones, mesas, vienen invitados internacionales. No sé